Hace solo unas semanas, en nuestro país, se dio una captura mediática que llamó la atención en todo el mundo. El famoso narco de narcos fue capturado en el estado de Sinaloa. Rafael Caro Quintero es un ícono de los señores de la droga de los años 80. Esta no es la primera vez que lo habían arrestado, por cierto. Su primer arresto ocurrió en septiembre de 1985 en el país de Costa Rica. Según Wikipedia, al momento de su arresto, tenía 32 años de edad y una fortuna personal de 100,000 millones de pesos. También tenía 38 casas repartidas entre los estados de Jalisco, Zacatecas, Sinaloa, Sonora. Tanto él como su familia eran dueños o socios de boutiques, discotecas, agencias de automóviles, hoteles e incluso varias compañías en el extranjero. El 12 de diciembre de 1989, Caro Quintero fue sentenciado por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, homicidio calificado, cultivo, cosecha, siembra, transporte y tráfico de marihuana. Le dieron una condena acumulada de 199 años de prisión, pero cuando cumplió 28 años de prisión, salió libre. En el 2013, debido a una situación legal en su detención original, un tribunal colegiado le concedió un amparo. Y él ocupó, ni tardo ni perezoso, ese amparo para huir y esconderse de nuevo. Para cuando la administración desde entonces del presidente Enrique Peña Nieto quiso corregir el error, aprenderlo otra vez, él ya era todo un prófugo. Sin embargo, algo muy interesante ocurrió. Ya prófugo, con 60 años de edad, Rafael Caro Quintero accedió a ser entrevistado por la revista Procesos, una revista, por cierto, fenomenal de trabajo periodístico, la pueden encontrar ustedes en YouTube. Y Carlos Quintero dijo una frase que se hizo famosa en el 2013, él dijo: ya no soy narco, quiero vivir en paz. Decía en esa entrevista que él nada más tenía changarritos en su pueblo, que de ahí vivía. Y luego agregó estas palabras, las pongo en la pantalla porque me encantaron, fueron palabras muy interesantes. Dice: por humanidad, dice, les pido que me dejen tranquilo los pocos años que me quedan. Los quiero vivir en paz. Le pido perdón al gobierno de Estados Unidos, pero déjenme, por favor. Qué interesante, ¿no? El narco de narcos pidiendo perdón, el que fue uno de los fundadores de uno de los peores cárteles en la historia de nuestro país, el cártel de Guadalajara. Esta persona pidiendo perdón al gobierno de Estados Unidos. Esto fue, de nuevo, 2013. Sin embargo, su arrepentimiento fue rápidamente olvidado, porque pocos años después el cártel de Caborca fue creado gracias a alianzas que él empezó a hacer con otros capos de la zona. Hace unas semanas, Proceso, la misma revista que le hizo esa primera entrevista a prófugo, publicó un artículo con este título: Rafael Caro Quintero volvió a ser narco de narcos. En un sentido, y lo que ese artículo, que también es un excelente artículo, lo que ese artículo argumenta es: tal vez era imposible evitarlo. Tal vez pensar que se podría dedicar era algo ingenuo. Tal vez la presión de su familia o la presión de amistades lo orilló a la delincuencia organizada, pero el punto es este: no tuvo arrepentimiento genuino. Pablo lo dice así en Efesios 4:28: el que roba no robe más, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. El arrepentimiento genuino trae un cambio radical en nuestras vidas, y el que roba solamente deja de robar, como el caso de Caro Quintero, cuando le falta recursos, cuando le falta dinero, cuando le falta inversiones. ¿A qué va a regresar? Al crimen. El punto es este, amigos: sin arrepentimiento verdadero no hay cambios perdurables. En un sentido similar, hoy vamos a estudiar el caso del pueblo de Israel, quien, a pesar de haber dicho que se habían arrepentido, a pesar de que vieron las consecuencias de hacer el mal, a pesar de que estaban exiliados por la falta de su obediencia, regresaron a las andadas, regresaron a hacer lo único que sabían hacer: ser rebeldes de Dios. Otra vez lo pongo así: sin arrepentimiento verdadero no hay cambios perdurables. No hay cambios perdurables. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la misma posición, no? Ya no quiero volver a caer en esto, decimos. Ya no quiero hacer esto. Yo sé que está mal.
y lloras y le pegas al aire y te desesperas contigo mismo, pero es cuestión de tiempo para que vuelvas a las andadas y te das cuenta que solo tuviste sentimiento de culpa, vergüenza porque te cacharon, porque lo volviste a hacer, pero no cultivaste una clase de odio por tu pecado que provocaría un asco por lo que hacías antes, no cultivaste un amor por el Rey que provocaría un deleite en obedecer a Dios. Pues eso es lo que vamos a ver en nuestro texto. Un Israel que fue rescatado por Dios para ser el reino de Dios en la tierra. Un Israel que fue adoptado por el rey, que recibió a grandes hombres y mujeres de Dios para ser cuidados y protegidos y amados por el rey. Hombres y mujeres como Esdras y como Nehemías y como Esther. Pero que cuando Nehemías se regresó a Persia, ellos aquí se quedaron y regresaron a hacer lo único que sabían ser, que eran rebeldes de Dios. Hoy vamos a estudiar su caso. Y quiero que veas que Dios nos va a dar dos enseñanzas. Una instructiva y una correctiva. Dios nos va a dar, instruir, las características del ciudadano, del reino de Dios. Nos va a decir cómo vivir, cómo pensar, cómo hablar. Y luego nos va a dar una enseñanza correctiva, porque nos va a mostrar las consecuencias de no ser un ciudadano de Dios obediente. Vamos a ver un lenguaje, uno de los más duros, un lenguaje, uno de los más serios. Dios no está jugando. Hay consecuencias a nuestras acciones. Mucha atención con esto, amigos. Este texto fue dado de parte de Dios a través de Malaquías para ayudar a los sacerdotes a ver el gravísimo crimen. Los sacerdotes estaban cometiendo un crimen diariamente, y lo vamos a estudiar hoy. Vamos a ver que los sacerdotes eran los responsables de vivir santamente ellos primero y luego guiar al pueblo a vivir santamente. Y en ese texto vamos a ver que no estaban haciendo ninguno de los dos. Ni ellos vivían santamente, ni guiaban al pueblo santamente. Pero que no quepa duda que aunque este texto es para los sacerdotes, también incluía a los ciudadanos de Israel. En otras palabras, si los sacerdotes no estaban siendo obedientes, los ciudadanos tampoco lo estaban siendo, y sin embargo ninguno de los dos tenía excusa. Hoy, aunque ya no hay sacerdotes como en ese entonces, y aunque hoy no tenemos ciudadanos en Jerusalén como en este texto, nosotros somos pastores que tenemos la misma responsabilidad, y ustedes como ciudadanos del reino también tienen la misma responsabilidad que vemos en nuestro texto hoy. Es el punto principal de este sermón. Dios quiere que sus pastores y sus ovejas, vivan sabiamente y en obediencia. Amigos, como ciudadanos del reino de Dios debemos entender que esa es nuestra vocación: ser obedientes al Rey. Pero necesitamos una obediencia que no nace de la obligación, sino que proviene del corazón. Así que veamos qué dice Dios acerca de una obediencia de corazón. Hoy vamos a ver 3 puntos. Número 1, decide hoy. Número 2, recuerda hoy. Número 3, ustedes hoy. Comencemos. Número 1, decide hoy. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que yo veo en el versículo 1 al 3? Que le he puesto como el tema de esos 3 versículos. Decide hoy. Vean conmigo versículo 1. Y ahora para ustedes sacerdotes es este mandamiento. Recuerden dónde estamos situados, por favor, no lo olviden. Esdras es el sacerdote del pueblo de Israel. Los poquitos judíos que regresaron de Persia han pasado años reconstruyendo la ciudad que encontraron en ruinas, y Nehemías llegó para ayudarles. El templo se terminó gracias a la ayuda de Esdras. Nehemías terminó gran parte de la infraestructura de la ciudad, pero ahora están solitos. Nehemías ya se regresó. Y el pueblo en general se está apartando de Dios, pero evidentemente el problema viene desde arriba, viene desde el liderazgo, ¿no es cierto? Por eso dentro de la reprensión a todas las personas en Israel hay un espacio especial que Dios le da a los sacerdotes. A ver, hace 2 semanas comenzamos esta serie y les dije yo que Dios les iba a llamar la atención por ciertas filosofías, ciertas maneras de pensar que se habían infiltrado entre ellos y que se estaban divulgando entre ellos mismos. Recuerdan que Dios les llamó la atención porque decían, la primera filosofía, Dios no nos, ¿qué? No nos ama. La semana pasada Dios les llamó la atención porque decían, ¿en qué estamos, qué? Mal.
Y Dios les mostró todas las cosas que estaban haciendo mal. Pero antes de pasarse a la tercera filosofía que se estaba propagando en Israel, Dios envía este mensaje que estamos por estudiar a los sacerdotes de Israel, a los encargados de guiar a Israel, a los que tenían que pastorear a las ovejas de Israel. Y vamos a ver la gran responsabilidad que tenían en ese entonces y la gran responsabilidad que tenemos los pastores hoy día. Y vamos a ver también los trágicos efectos de tener malos sacerdotes. Vean por favor la raíz de todo el meollo. Versículo 2 dice ahí, entonces esto es para ustedes sacerdotes este mandamiento. Versículo 2, si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre. Ese es el centro del problema humano, amigos, el corazón. Cuando hablamos del corazón, decimos nosotros que el corazón se refiere al órgano central de gobierno en el ser humano. El corazón habla del órgano central de gobierno en el ser humano. Evidentemente no estamos haciendo referencia al órgano encargado de distribuir sangre a todo el cuerpo. Pero sí hay una similitud, por eso se usa la palabra corazón. Sí hay una similitud porque tanto el corazón físico como el corazón espiritual controlan y regulan partes esenciales en nosotros. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó en un estado de inocencia, de tal modo que su corazón era puro. Pero a la entrada del pecado al mundo, esto cambia radicalmente. Ahora nuestra tendencia natural no es correr a Dios, es huir de Él. Por eso Pablo dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición natural de todo ser humano. Así nacemos. Somos pecadores. No nada más cuando pecas. Eres pecador siempre, porque esa es tu condición natural. Y la Biblia nos enseña que toda persona tiene ahora un problema. Somos enemigos de Dios. Como humanidad nos hemos rebelado. Al igual que Israel, nosotros también queremos crear nuestra propia dinastía. Y el rey nos ordena que nos arrepintamos y creamos en él. A eso le llamamos salvación. Cuando pregunto yo si personas son salvas, generalmente la respuesta es, bueno, creo que sí soy salvo, creo que soy salva, pero es que aún batallo con mi pecado, creo que tal vez no entonces. Pero eso no quiere decir que no eres salvo. La salvación es poner tu fe en el Salvador, creer que solamente Él te puede salvar, no la religión, no el Papa, no la Virgen, sino solo el Señor Jesucristo, nuestro Rey. La salvación es creer que Él murió en la cruz para hacer nuevas criaturas. A todos aquellos que crean, la salvación es un arrepentimiento genuino por tus pecados y pedirle perdón a Dios. Así que si hay alguien aquí esta mañana que no es salvo, hoy es el día de salvación. Hoy Dios te está diciendo, cree en mí y sé salvo. No esperes más. Es lo que Dios les está diciendo a los sacerdotes del tiempo de Malaquías. Les está ordenando que tomen una decisión de corazón. Vean de nuevo el versículo 2. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre. Debemos entender que toda decisión espiritual debe nacer del corazón. Cualquier otra cosa es superficial y es pasajera. Y aquí Dios está hablando directamente a los sacerdotes y les está ordenando que decidan de corazón honrar el nombre de Dios. Esto quiere decir que los sacerdotes tenían que glorificar el nombre de Dios, servirle con piedad, con devoción, amarle con temblor y con temor, propagar el nombre de Dios entre la gente, enseñar a otras personas acerca del reino de Dios. Esa era su tarea, esa era su vocación y sin embargo no lo estaban haciendo. ¿Por qué? Pues porque no lo habían decidido hacer así. O sea, estaban decidiendo hacer cualquier otra cosa excepto obedecer y honrar el nombre de Dios. Por eso Dios les ordena de corazón. Decidan de corazón cambiar su rumbo. Esto quiere decir que es una decisión pensada, radical, firme, real. Dios no quiere emocionalismo, sentimentalismo, sino una decisión razonada, lógica, planeada y nace del corazón. Amigos, la condición de los sacerdotes era precaria, ¿no? Que Dios tenga que decirles a los sacerdotes que por favor decidan honrar su nombre, nos habla de la condición absoluta de toda la nación. En Israel había total desnutrición espiritual. Escaseaba el liderazgo espiritual, abundaba el liderazgo carnal y mucha gente estaba siendo engañada por ello. Hoy tenemos el mismo problema. Hay una escasez de pastores espirituales en las iglesias
del mundo, de México, de la Ciudad de México. Vivimos en una época en la que los pastores hacen lo que quieren. Hay un abuso de poder parecido solo al de la Edad Media. Los pastores se vuelven los gurús de la iglesia, como si tuvieran un acceso más cercano a Dios. Mandan con autoritarismo, engañan con facilidad, lastiman sin que les duela el corazón. Y lo peor de todo, abusan de las ovejas. A veces un abuso verbal, psicológico, pero muchas veces también un abuso físico. Hoy también hay una escasez de liderazgo espiritual. Iglesia, cuídense de esas iglesias. Y cuando Gracia Abundante presente alguno de estos síntomas, huyan también de aquí. Hoy los pastores no estudian para sus predicaciones. Hablan de lo que quieren hablar. Llenan el tiempo de historias personales, de chistes, de emocionalismo. Hablan de sí mismos, pero no hablan de Dios. Predican, pero no predican el evangelio. Unos piden dinero, otros aburren con predicaciones largas y tediosas. Unos quieren controlar desde el púlpito y otros predican prosperidad y glorias y bienes. Las predicaciones se vuelven en algo tedioso para las personas. No aprenden, no maduran, no crecen. Las iglesias se vuelven en centros de infección. Todos peleados, todos divididos, todos enojados. Hay chismes, hay murmuración, hay carnalidad. Los pastores predican sermones vacíos de interpretación. No hay exégesis. No hay claridad, no hay cuidado del contexto que están predicando. Pastores predican sin entender la narrativa de la central de la Biblia. Hacen de la Biblia reglas, hacen de la Biblia un libro aburrido. Gracia Abundante, hoy también tenemos una escasez de liderazgo espiritual. Y en esta iglesia no tenemos muchas cosas. Nuestro programa musical tiene mucho que mejorar. Y nuestros programas para matrimonios y mujeres y niños pueden mejorar muchísimo. Estamos trabajando en obtener nuestro registro ante gobernación y todavía ni tenemos permisos de construcción y permisos para cambio de uso de suelo. Yo tengo tanta inexperiencia en tantos asuntos de la iglesia, pero algo que nunca va a cambiar en esta iglesia mientras yo sea pastor es que el mundo puede rodar como quiera y nos faltarán micrófonos y bocinas o un auditorio más grande, pero nuestro énfasis siempre será en la clara, enérgica, dinámica, emocionante, instructiva predicación de la palabra de Dios. No hay nada más importante para mí, nada. Porque más allá de que ustedes salgan pensando, qué buenísima música tienen allí, qué gran auditorio tienen, lo único que realmente me importa es que salgan pensando qué gran texto estudiamos esta mañana. ¿Por qué? Porque buenos cantantes o auditorios grandes no cambian vidas, pero la Biblia sí. Y como estamos en el negocio de ver vidas cambiadas, he hecho mano de lo único que puede transformar tu vida, que es la Biblia. Y esto no quiere decir que tenemos una iglesia perfecta, todo lo contrario. Aquí somos un grupo de personas que batallamos con el enojo, con el alcohol, la depresión, angustia, enfermedad, atracción al mismo sexo, problemas matrimoniales, problemas con hijos, con dinero, problemas. Pero la palabra de Dios transforma a pecadores y los hace hijos de Dios. Y esto no nada más en Gracia Abundante. Vean qué clase de iglesia ministraba el apóstol Pablo. Dice a los corintios, ¿no saben que los injustos no heredarán? Y subrayo cada vez por qué. El tema central de la Biblia es el reino de Dios. Si no, díganme por qué no sé por qué se menciona tanto. Heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores entrarán en el reino de Dios. Esto eran algunos de ustedes. Pero ya no. Ya no. Llegaron al hospital de que es la iglesia y fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Santo, de nuestro Dios. Esa es la prioridad del pastor, iglesia, predicar la palabra para que la palabra transforme a las ovejas que Dios le ha dado. Dios les estaba pidiendo a los sacerdotes de Malaquías que de una vez por todas decidieran de corazón glorificar a Dios con su ministerio. Iglesia, quiero pedirles un favor. Quiero que ustedes tomen seriamente el orar por nosotros, el orar por sus pastores. Es fácil criticar, es fácil juzgar, pero sería mucho mejor si todos ustedes oraran por el cuerpo pastoral. Que seamos pastores que de corazón decidamos honrar a Dios. Y ustedes también oren
para que hoy decidan de corazón honrar a Dios. Es lo que los sacerdotes en Israel tenían que haber hecho, pero Dios les llama la atención al decirles, decidan de corazón honrar mi nombre, porque evidentemente no lo estaban haciendo. Y cuando desobedecemos al rey, hay consecuencias. Vean conmigo, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Vean conmigo versículo 2, si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos. Por cierto, esta frase, el Señor de los ejércitos, si tienes tu Biblia inductiva, se repite muchísimo en el libro de Josué, ese libro conquistador. Cuando Dios se define como el Señor de los ejércitos, está hablando de su fuerza militar, de su gloria. Está hablando así con sus sacerdotes. Dice, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón. Dios dice, hey, vienen consecuencias serias. Y les dice, en verdad, ya les han llegado ciertas consecuencias y ni se han dado cuenta. Ya llegaron sobre ustedes o no les importa. ¿Cuáles consecuencias llegaron? Bueno, el texto nos dice, primero, que Dios enviaría maldición a ellos. Esto no quiere decir, como tú y yo entendemos la palabra maldición, que les iba a dar ahora mala suerte. No, ese es el punto, amigos. El libro de Deuteronomio había puesto bendiciones y maldiciones frente a ellos. Si obedecían a Dios, tendrían una vida plena. De decidir desobedecer, tendrían una vida vacía, incompleta y muy dolorosa. Aquí los sacerdotes están por recoger lo que han sembrado, una vida vacía, incompleta y dolorosa. Estos sacerdotes estaban jugando con Dios, estaban jugando con su llamado de liderazgo, estaban sacando ventaja de su posición, estaban siendo carnales, y Dios les dice, ya llegaron las consecuencias que ustedes sembraron. Y vean que en el versículo 2 dice, maldeciré, lo voy a poner otra vez aquí, maldeciré sus bendiciones. Maldeciré sus bendiciones. ¿Qué quiere decir eso? Eso está increíble, porque puede ser dos posibilidades, no estamos seguros cuál de las dos es. Puede que Dios esté diciendo las bendiciones que ustedes deberían obtener por su posición de sacerdotes, ya no las van a recibir. O sea, los voy a detener sus bendiciones. O bien puede que Dios esté diciendo las bendiciones que ustedes imparten a la congregación. Cuando les dicen Dios los bendiga, ovejas, dice Dios, no tendrán validez. ¿Cómo van a bendecir a otras personas? Pero cualquiera de estas dos opciones es terrible. Y por lo tanto Dios los va a quitar como sacerdotes. Y es que esto no es un juego para Dios. Vean conmigo versículo 3. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol. Dice ahí versículo 3. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara. El estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. ¡Wow! La manera tan enérgica con la que Dios habla en este versículo bien nos demuestra la seriedad del tema. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Primero, Dios dice, voy a reprender su descendencia. Recuerden que la posición de sacerdote era una posición heredada. De las 12 tribus de Israel, Dios había elegido a una tribu que se dedicara a enseñar a otros en el sacerdocio. Esa tribu era la tribu de Leví. Y como esa tribu, ellos tendrían la responsabilidad de enseñar la ley de Dios a la nación. Y si nacías en esa tribu, el sacerdocio sería tu vocación. Pero cuando Dios les advierte que si no deciden de corazón honrar a Dios, entonces serían reprendidos. Esto quiere decir que los iba a desechar como sacerdotes, les iba a quitar el privilegio de tener esa posición y responsabilidad a ellos y a su descendencia. Y no nada más esto. Nuestro texto dice aquí, en una de las frases más fuertes de la Biblia, que les echará estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. ¿Por qué Dios dice algo tan fuerte? Bueno, déjame decir un par de cosas. Primero, es una advertencia. No tiene que ser así. Pueden, está diciendo Dios, decidir de corazón, y en lugar de recibir juicio, obtendrían bendición y paz. Pero lo segundo que quiero decir es que tenemos que entender de qué está hablando Dios, porque parecería que es algo grosero, grotesco, y que Dios estaba enojado y que se va a desquitar con ellos. Para nada. A primera vista, parecería que Dios está siendo excesivo en su amenaza.
¿Pero de qué está hablando Dios? Bien, cuando un sacerdote recibía el sacrificio animal, antes de ofrecerlo a Dios, tenía que preparar la ofrenda. Y un aspecto de la preparación era asegurarse de abrir el animal ya muerto y sacar los intestinos de ese animal. ¿Por qué? Porque no podían presentar como ofrenda a Dios materia fecal. Entonces, el sacerdote lo sacaba con muchísimo cuidado, lo hacía a un lado, porque si él tocaba el estiércol, aunque sea poquito, mucha atención con esto, si tocaba el estiércol, aunque sea poquito, el sacerdote quedaba descalificado y tendría que llevar a cabo un proceso de purificación porque se le consideraba inmundo ahora y no podía acercarse a Dios en esas condiciones, se purificaba y volvía a regresar a sus tareas. Y los sacerdotes eran muy cuidadosos de estar lo más lejos posible de la materia fecal que acaban de extraer del animal, porque no querían quedar descalificados, no querían quedar inmundos. Entonces, cuando Dios les dice, les voy a echar el estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, Dios no está siendo obsceno con ellos, sino que les está hablando figurativamente para que entiendan que ante los ojos de Dios ellos ya son inmundos, ellos ya están descalificados, aun cuando ellos no estuviesen tocando el estiércol. Mucha atención con esto, amigos. Dios les está enseñando que la suciedad no viene de afuera, sino de adentro. ¿Lo puedes ver? En otras palabras, Dios les dice, hey, se cuidan tanto de no ensuciarse sin darse cuenta de que yo mismo los descalificaré por la suciedad que llevan dentro. Y me encanta porque dice versículo 3, les voy a echar el estiércol de sus fiestas. ¿A cuáles fiestas se refieren? ¿A las de los 15 años? ¿O a qué está diciendo Dios? Dios se refiere a las fiestas religiosas que ellos celebraban como sacerdotes, las fiestas que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Los judíos llevaban animales enfermos, ciegos, robados, cojos, y estos sacerdotes los sacrificaban a Dios, aun cuando sabían que Dios no iba a aceptar tal ofrenda, y todavía decían, saquen el estiércol del animal, saquen los intestinos del animal, pero yo no lo toco porque no me vaya a descalificar del animal ciego y enfermo y robado que están trayendo las personas. Este era el problema, amigos. Mucha atención con esto. A los sacerdotes no les importaba entregarle a Dios ofrendas sucias, pero ellos sí se preocupaban mucho de no ensuciarse de inmundicia. ¿Puedes ver la hipocresía? ¿Puedes ver que los sacerdotes estaban perdidísimos? O sea, en lugar de decir, no traigan esos animales al rey, solamente decían, perfecto, nada más con que yo no me ensucie, no hay problema. Amigos, los sacerdotes tenían que haberles enseñado el bien, pero en lugar de eso, solo iban con la corriente. Amigo, cuidado con nuestras vidas. Porque en un primer plano, yo quiero ser un pastor que les enseña. Y no puedo ignorar la realidad de Gracia Abundante, que aunque somos una iglesia en crecimiento, en desarrollo, y veo que Dios está obrando en sus vidas, aún hay áreas en las que debemos mejorar. Y mi trabajo es enseñarles la verdad, no ocultarla. Oren para que Dios quite de mí cualquier miedo de decirles a ustedes lo que Dios enseña. Yo hablo lo que Dios ha dicho, no más ni menos. No me callo, no me da pena, no me avergüenza. Y cuando haya algo que merece disciplina, no dudaremos obedecer a Dios antes que tenerlos felices a ustedes. No tendremos miedo de obedecer a Dios, porque el pecado se confronta, el pecado se ataca, se destruye, y con amor y paciencia y muchísima humildad les diremos lo que vemos en sus vidas cuando sea necesario. Y por otro lado, te quiero animar a ti también, que ores a Dios y le pidas que te dé el deseo de obedecerle, que ponga en ti un fuego para decidir de corazón honrar el nombre de Dios. Hoy es el día de decidir, no esperes más. A veces estamos más preocupados en que nosotros no nos ensuciemos en lugar de buscar cómo no ensuciar el nombre de Dios. Iglesia, no te ocupes de no ensuciarte, mejor ocúpate de no ensuciar el nombre de Dios. Nos preocupa que más que mis hijos no vayan a hacer algo indebido para no pasar por la vergüenza de que otros se enteren. Y a veces pasa eso, ¿no? Que no sepa nadie esto que sucedió en nuestra casa. Me voy a cuidar, pensamos, para no embarazar a alguien.
Me voy a cuidar para que no me embaracen a mí, porque si no, imagínate, ¿qué van a decir? Se me acaba la vida. Mis amigas, mis amigos. Voy a ir a este lugar, pero que nadie se entere. No les voy a contar a nadie mis tentaciones, porque ¿qué van a pensar de mí? Pensamos. O tenemos esta frase: nadie se entera de mi vida, ni de lo que pasa en mi matrimonio, ni lo que pasa en nuestra casa, porque la ropa sucia, ¿qué decimos? El problema es que casi nunca se lava. Y no te das cuenta de que puede que tú parezcas muy limpio, pero el nombre de Dios está por los suelos. Bien, ahí tenemos, decide hoy, porque Dios les está diciendo, hoy es el día decisivo, no pueden esperar más. En segundo lugar, vean, recuerda hoy. Recuerda hoy. Esto me encanta, esa parte me fascina. Versículo 4. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. El versículo 4 al 7, lo pueden poner en sus Biblias inductivas. Dios les va a dar una clase de historia. Por eso le puse este punto, recuerda. Les va a recordar. Les va a decir, a ver, ¿saben qué, sacerdotes? Tenemos que regresar al origen de todo esto. ¿De dónde viene esto de tener sacerdotes? Dios les va a enseñar que esto no es un invento. Y que más bien el sacerdocio tiene un propósito fundamental en la vida de los ciudadanos. Lo primero que Dios les dice es que al verse envuelto en todas las malas consecuencias de sus pecados, los sacerdotes, dice el texto, van a saber, cuando les caigan todas estas maldiciones y cuando sean descalificados del sacerdocio, ya ni sus hijos puedan ser sacerdotes por su culpa, ustedes van a saber, van a conocer, van a entender que mi pacto con Leví sigue en pie. Es lo que está diciendo el versículo 2. Leví era uno de los 12 hijos de Jacob y les acabo de decir que Leví y su familia eran los encargados de ser levitas, sacerdotes, religiosos en Israel. Dios había hecho un pacto con Leví, una relación contractual. El problema es que evidentemente los sacerdotes de Malaquías capítulo 1 estaban faltando al contrato. Ya no estaban haciendo la parte que les correspondía y por lo tanto, como ya lo vimos, estaban por ser desechados. Pero esto no quería decir que el pacto con el verdadero sacerdote ya no estaba en pie. Esto no quería decir que ya no habría un buen sacerdote en Israel. En otras palabras, el que los sacerdotes de Malaquías 1 hayan fallado no quería decir que Dios fallaría en la parte correspondiente de su contrato, de su pacto. Y esto me encanta porque naturalmente incluso las fallas de los sacerdotes nos apunta hacia la llegada de un mejor y más santo sacerdote de todos. ¿Quién es el más grande y glorioso sacerdote que intercede por nosotros, iglesia? ¿Quién es? Jesús. Bien, entonces nos está diciendo, su pacto con Leví sigue en pie. Ellos, los sacerdotes, han fallado, no son como Leví. Leví fue el primer sacerdote que Israel tuvo y de allí comenzó la línea sacerdotal. Y aquí Dios les va a recordar cómo era ese primer sacerdote Leví. Él era el modelo a seguir y la flecha que nos apuntaba hacia Cristo. Pero mucha atención que aquí, los versículos que estamos por leer no nada más nos demuestran el modelo que Leví nos puso, sino también nos apuntan hacia Cristo. También describen la función, por cierto, que tú y yo tenemos ahora como sacerdotes hoy día. Vean conmigo versículo 5. Mi pacto con él, con Leví, está dándoles una clase de historia. No, hombre, Leví dice, ustedes no, pero Leví, él era, entonces estamos en tiempo pasado. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara y él, en tiempo pasado, me reverenció y estaba lleno de temor ante mí. ¿Qué? Noten por favor el tono de nostalgia que Dios tiene. Cuando habla de Leví, habla de un hombre que sí reverenciaba a Dios, un sacerdote que sí estaba lleno de temor ante el nombre de Dios. Y quiero que por favor noten todos los contrastes que Dios está haciendo en sus Biblias inductivas o en sus notas. Pueden anotar por favor que a diferencia de los sacerdotes del tiempo de Malaquías que despreciaban el nombre de Dios, Leví cientos de años atrás, él temía el nombre de Dios. ¿Ven el contraste? ¿Qué más hacía Leví? Versículo 6. La verdadera instrucción estaba ¿en qué? Vamos a leerlo en voz alta por favor todos juntos. Dice, la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba
a muchos de iniquidad. Leví era un sacerdote que tenía la instrucción en su boca. ¿Qué quiere decir esto? Que enseñaba la palabra de Dios a todos. Me encanta esa frase. No se hallaba iniquidad en sus labios. Esto quiere decir que Leví era íntegro, sabio, hablaba solo lo que Dios le mandaba y por lo tanto apartaba a muchos de iniquidad. O sea, Leví era el sacerdote modelo. Persuadía a aquellos que andaban en flagrante pecado y les mostraba un mejor camino, les enseñaba, los rescataba de su maldad. No él, desde luego, no Leví, sino Dios a través de Leví. ¿Qué más hacía este sacerdote modelo? Vean conmigo versículo 7, lo leemos juntos en voz alta también. Dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor. Leví era considerado el mensajero del Señor. Y noten que no era un título arbitrariamente dado, sino que era el mensajero del Señor porque sus labios guardaban la sabiduría. Leví era un hombre prudente, sabio, instruido, y eso lo convertía en ser mensajero del Señor de los ejércitos. Bien, esas eran las características de Leví, el sacerdote modelo de Israel, que era Leví, el sacerdote modelo que Israel tuvo en Aarón, el hermano de Moisés, y desde luego en la tribu de Leví, estaba lista en este texto. Pero no sé si notaron algo. ¿Vieron cómo, poniendo la suma de todas las descripciones, cómo Dios describe a Leví? Yo cuando estaba estudiando este texto, lo tuve que poner junto para que lo pueda ver yo más claramente. Se los pongo yo a ustedes así. El sacerdote, así describe el sacerdote modelo Dios. El sacerdote que reverenciaba su nombre, que tenía temor de Dios, la instrucción estaba en su boca, apartaba a muchos de pecado, era el mensajero de Dios. Cuando lo puse de esta manera, déjame preguntarte esto. ¿No te parece que Dios sí estaba describiendo a Leví, pero que también estaba haciendo referencia a otro sacerdote? ¿Quién crees que es el mejor sacerdote? Claro, Jesús. Y en un minuto les voy a mostrar un cuadro que va a poner todo junto, pero el punto es que Dios les estaba mostrando la belleza del sacerdocio, los beneficios del sacerdocio, el patrón hermoso del sacerdocio. Así tendrían que haber hecho el sacerdocio, pero no lo estaban haciendo así. ¿Cómo lo estaban haciendo ellos? Vean finalmente ustedes hoy. ¿Cómo lo hacen ellos hoy? Versículo 8. Pero ustedes, así tendría que haber sido con el modelo, pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. A diferencia del modelo a seguir, ellos no permanecen en el camino como Leví lo hacía, ellos más bien se desvían. Ellos no apartan a muchos de iniquidad como Leví lo hacía, ellos más bien hacen que tropiecen muchos. Ellos no honran el pacto sacerdotal como Leví lo hacía, más bien ellos lo corrompen. ¿Pueden ver los contrastes que está haciendo Dios uno con el otro? O sea, les dice todo lo que el sacerdocio tendría que hacer y ahora ustedes están haciendo directamente lo opuesto. Y por lo tanto Dios les da esa terrible advertencia, versículo 9. Por eso yo también los he hecho, y se vuelve a repetir la frase, esa palabra, despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar, ¿qué? La palabra despreciable se repite otra vez. Dios dice, ustedes han degradado mi nombre, entonces ustedes han elegido ser degradados también en su posición de sacerdotes, ya no lo van a hacer. Y no era para menos, la función del sacerdote era demasiado santa como para que las personas la estuvieran pisoteando de esa manera. Ellos no estaban guardando los caminos de Dios, ellos no estaban honrando el nombre de Dios. La gente ofrendaba lo que se les antojaba, lo robado, lo enfermo, lo cojo, y los sacerdotes no ayudaban, sino entorpecían el camino. Y amigos, quiero que pongan mucha atención con esto, por favor. Este texto no está en la Biblia para que critiques a Israel o a los sacerdotes. Este texto no está aquí para que nos enojemos con ellos, ni para que digamos no quiero ser como ellos, aunque claro que no queremos ser como ellos, pero los colores con los que Dios está pintando esta historia son colores oscuros, son colores tristes, sombríos y hasta feos. O sea, no puedes leer Malaquías capítulo 1 y decir, ay, qué bonito texto.
Todo lo que leemos en Malaquías hasta este momento nos habla de un gran fracaso, una costosa pérdida, una terrible derrota, un vergonzoso descalabro. Lees Malaquías y piensas, esto no está funcionando, necesitamos algo nuevo. Un mejor líder, un mejor sacerdote, mucha atención con esto, un mejor Israel. Un mejor rey, un mejor sacrificio, un mejor templo, un mejor salvador. ¿Y quién crees que es todo esto y más? ¿Quién? Jesús. Entonces, lees Malaquías, que se rige todavía bajo el antiguo pacto, y decimos, creo que necesitamos un nuevo pacto. Queremos un mejor pacto. Y eso lo recibimos en Mateo. Y leemos que Jesús sienta a sus discípulos y les dice, este es el nuevo pacto. ¿Ves cómo se conecta Malaquías con Mateo? Me encanta eso. Jesús, señores y señoras, es todo lo que desde siempre necesitamos. Entonces, cuando leemos el modelo sacerdotal de Leví, no es porque Dios se puso de nostálgico para recordar, no hombre, los buenos tiempos de antes, que ojalá estuviéramos en ese entonces, sino para mostrarte, y a los sacerdotes y los israelitas de Malaquías, para demostrarles cómo sería el mejor y más grande sacerdote. Lo pongo en este cuadro de esta manera. En Leví, vemos que era un hombre que reverenciaba a Dios, que hablaba instrucción, caminaba en rectitud, apartaba a muchos de pecado y guardaba sabiduría, pero en realidad todas estas eran descripciones que nos apuntaban hacia el Señor Jesucristo, que Jesús sería obediente al Padre, Él hablaba la instrucción, Jesús no nada más la hablaba, Él era el logo de Dios, Él era la palabra de Dios. Leví caminaba en rectitud y Jesucristo dijo, yo soy el camino al Padre. Leví apartaba a muchos de pecado, Jesús dice, yo los salvo de su pecado. Leví guardaba la sabiduría, Jesús es la sabiduría de Dios. ¿Ves cómo nos apunta? Me encanta. Y más aún, cuando vemos la imagen de Jesús como nuestro sacerdote, recordamos que ahora los que somos ciudadanos del reino de Dios también somos sacerdotes de Dios. Hebreos nos dice que nos hizo sacerdotes. Y por lo tanto, ahora, esto está muy increíble, quiero que le pongan mucha atención. Cada uno de ustedes tiene esas mismas responsabilidades, y lo pongo en este cuadro. Jesús era obediente al Padre, a nosotros Efesios 5 nos dice, sean ustedes imitadores de Dios. Jesús era el verbo de Dios, a nosotros nos dice Pablo en Efesios 4, hablen verdad. Jesús era el único camino al Padre, nosotros dice Pablo, caminen como de día, no como de noche. Jesús los salvó de pecado a través de su muerte, a nosotros nos dice en Gálatas 6, restauren, rescaten a los débiles. Jesús era la sabiduría de Dios, nosotros vimos hace poquito tiempo ese texto, sean sabios como Dios. Queremos imitar a Cristo en todo lo que hacemos. Queremos ser como nuestro sacerdote lo fue. En las palabras de Pablo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Iglesia, gracias a Dios por Jesús, nuestro sacerdote. Claro que yo quiero ser un pastor como Leví. Cuando leo las características de Leví, yo digo, yo quiero ser un pastor así en gracia abundante. Y claro que ustedes también deben trabajar para honrar a Dios. Pero me parece que este texto más bien nos empuja a agradecer a Dios Padre por nuestro Rey Jesús. En la perfecta sabiduría de la Trinidad, Dios Padre envió a Dios Hijo en el poder de Dios Espíritu Santo, y como tal, Dios Hijo, Jesús, el Mesías, es nuestro gran sacerdote. Da gracias a Dios que no tenemos un sacerdote como el tiempo de Malaquías. ¿Te imaginas? Da gracias a Dios de que nuestro sacerdote es fiel, sabio, perfecto. Vean conmigo versículo 14 de Hebreos capítulo 4. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Cómo se llama nuestro gran sumo sacerdote? El Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Gracias a nuestro sacerdote. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros nos ponemos a trabajar en querer ser como ese sacerdote.